Patricia González. En esta ocasión vamos a exponer sobre el bloque número 3, sobre el diseño y formulación del proyecto. El diseño del proyecto es una de las fases iniciales del ciclo de vida, donde se planifican ideas, procesos, recursos y entregables. Esta fase suele crearse antes del plan del proyecto, ya que brinda una descripción general, mientras que un plan de proyecto contiene información más detallada. Tanto si el diseño del proyecto es el resultado del proceso paso a paso, del taller del marco lógico o de un proceso menos sistematizado, es útil realizar una revisión final del resultado. Los grupos meta son grupos parciales de la población total. Sirven para dirigir el proceso comunicacional de tal modo que se logre el mayor alcance posible con la menor pérdida posible. Estos son los grupos afectados, los grupos meta beneficiados, directos, otros beneficiarios y otros afectados. Todos los proyectos, ya sean campañas de sensibilización, proyectos de promoción, programas de apoyo a las organizaciones de migrantes, tienen consecuencias para los individuos o grupos de personas. Por consiguiente, es necesario que todos los proyectos planificar quiénes son las pretendidas personas beneficiarias, o sea, los grupos meta, y que otros grupos serán afectados. Los grupos pueden ser individuos, por ejemplo, los participantes, los que no son participantes, los potenciales, favorecedores, potenciales, etc. Los otros grupos afectados son las organizaciones, autoridades políticas de distintos niveles. Representan motivos e intereses que pueden no coincidir con los del grupo meta. Si el proyecto solo alcanzara al grupo meta indirectamente a través de una institución local, el objetivo del proyecto se definirá mejor en términos de la creación o el mejoramiento de una capacidad para satisfacer las necesidades recurrentes de las pretendidas personas beneficiarias en una base sostenible. Tema común en los proyectos de intervención social es que los grupos meta están no definidos o no especificados suficientemente, mientras que descripciones tales como los pobres o personas de escasos recursos del barrio X o de los trabajadores subempleados pueden ser apropiados para enunciar en programas políticos, pero son inadecuados para enseñar un proyecto. El objetivo general es el principal objetivo, el cual el proyecto está destinado a contribuir a largo plazo. El avance hacia el objetivo general es utilizado como un punto de referencia por todas las partes involucradas durante la planificación del proyecto. Un problema común en el diseño de los proyectos es que el objetivo general es demasiado ambicioso o no está claramente definido. Por ejemplo, reducción de la pobreza en los barrios marginales o en la comarca X, mejora de la calidad global, aumento de la calidad de vida. Es decir, que en la reducción de la pobreza en los barrios no está claramente definido. Hay diferentes barrios marginales de las ciudades y querer abarcar todo en un solo proyecto puede ser difícilmente de llevar a conseguirlo. En la mejora del ambiente físico no se está explicando en qué aspecto se va a hacer la mejora. Y en un proyecto se tiene que ir realizando poco a poco estas mejoras. Mejorar la calidad de vida global en un solo proyecto creo que no se podría realizar, abarcar todo lo que es una mejora de calidad de vida globalmente, sino que se tendría que ir específicamente en qué se va a mejorar.
en aumento de la calidad de vida promedio, y todos estos son problemas ya que no están claramente definidos, y esto tiende a que al final del proyecto el objetivo general no pueda realizarse. El objetivo específico fija el propósito operacional, es decir, la situación que se espera prevalezca como una consecuencia del proyecto. Ese objetivo es el logro anticipado del proyecto, fuera del control directo del mismo. En definitiva, será el objetivo específico el que determinará la magnitud del proyecto, tanto en términos de recursos y de personal como de estrategias. Un problema común en el proyecto es que el objetivo específico es demasiado ambicioso, complejo o poco claro. Un proyecto debería tener solo un objetivo específico. Esto facilitará la dirección, aumentará la motivación y lo hará más gerenciable. Igual que en el problema de los objetivos generales, también pueden cometer el mismo problema en el objetivo específico. Ya al ser demasiado ambicioso, complejo o no estar claramente definido qué es lo que se pretende lograr en el proyecto. Los resultados. El logro del objetivo específico presupone que el proyecto produce una serie de productos en las diferentes etapas del periodo de implementación. Como tales, los resultados difieren sustancialmente del objetivo específico. Como regla de oro, la diferencia entre los resultados y los resultados radica en que el logro de los primeros está bajo el poder de la gerencia del proyecto, suponiendo que los fondos requeridos, el personal y las instalaciones estén disponibles. La dificultad en la distinción entre objetivos y resultados causa un tipo de error común en los proyectos, en el diseño de estos proyectos. Bueno, en los resultados, el problema sería no identificar cuáles son los objetivos y cuáles son los resultados. En los problemas de los objetivos eran el no estar claramente definidos o ser muy ambiciosos y no poder llegar a cumplirlos. Y en los resultados es no estar diferenciados entre los objetivos y cuáles son estos resultados. Las actividades. Una actividad es una acción que es necesario que transforme un sumo dado en productos planificados en un periodo de tiempo determinado. Las actividades son el trabajo, las investigaciones o las tareas que deben llevar a cabo los miembros del proyecto u otras personas involucradas en él. Esta ha sido mi participación. Los dejo con mi compañero. Bueno, gracias. Vamos a continuar con esta exposición. Los recursos pues son la materia prima de un proyecto necesarios para producir los resultados pretendidos. Estos recursos, al ser utilizados en el proyecto en términos de fondos, personal, material y servicio, etcétera, provistos por el financiador, el municipio o la ONG. Obviamente esta es la parte más, digámoslo así, medular de un proyecto. Es de donde se van a obtener los insumos necesarios para que este proyecto se desarrolle, y al ser elementos tan importantes, el hecho de que se prescinda de ellos pues nos podría generar algún tipo de conflicto o un riesgo para que el proyecto se desarrolle como tal. Pues hablemos de algunos factores externos que podrían generar algún tipo de conflicto en los proyectos sociales. Los factores externos son pues situaciones, eventos y decisiones o condiciones que son necesarias para el éxito del proyecto, pero que están en gran medida totalmente más allá del control de la gerencia del proyecto. Obviamente estos son cosas que nosotros no estamos no sabemos que van a suceder, no sabemos que van a ocurrir en determinado momento, o pueden ser de manera fortuita o se pueden generar
a raíz de algún tipo de conflicto que se genere entre ya sea las personas que están desarrollando el proyecto o las personas a las que se le está pues queriendo generar un proyecto. Muchos proyectos actúan en ambientes y contextos difíciles, es a lo que me refería, y en los cuales los factores externos pues pueden atrasar seriamente o prevenir la consecuencia de los resultados y objetivos del proyecto. En algunos casos donde la situación se vuelve insostenible, muchos proyectos han tenido que detenerse o desistirse de los mismos precisamente porque estos factores externos sobrepasan la capacidad de resolución de quienes están pues generando este proyecto. Es importante identificar los factores externos lo más temprano posible y tomarlos en consideración cuando se diseña el proyecto de esta manera, pues determinar los riesgos y probabilidad del éxito, evitar riesgos serios mediante el rediseño del proyecto, clarificar el área y los límites de responsabilidad del proyecto y indicar las áreas donde hay una necesidad de mayor información e investigación. Aquí hay que hacer una serie de actividades y acciones que van a generarnos, digámoslo así, una confianza en alguna medida para que el proyecto pueda desarrollarse de la manera que debería de ser. ¿Qué tipo de acciones pues deberíamos de tener en consideración como tal? Saber que el proyecto va a desarrollarse en un área donde esa influencia o ese proyecto podría generar un cambio considerable en el estilo de vida de las personas, y esto de repente podría generar algún tipo de conflicto a más de alguno. Ese tipo de cosas deberían de tomarse en consideración, por eso el hecho de recabar toda la información posible acerca de la zona donde se va a establecer un proyecto es de suma importancia, porque así podemos identificar los diferentes grupos o los diferentes involucrados, afectados o beneficiados de los proyectos. Sigamos avanzando. Los indicadores, pues son los indicadores directos, reflejan cambios buscados por los proyectos directamente, asociaciones apoyadas, candidatos o candidatas formadas. A veces no es posible medir los cambios directamente, en este caso deben usarse indicadores directos o indirectos. Medir varios indicadores es mejor que medir uno solo. Los indicadores aislados rara vez ofrecen un cuadro comprensivo del cambio producido por un determinado proyecto. La sostenibilidad del proyecto, pues si llegamos hasta este punto, pues hace falta trabajar lo que ocurrirá una vez que el proyecto se termine. O sea, ¿cuál es el seguimiento que le vamos a poder dar a este proyecto? Y así se puede, pues es necesario que se lleve a cabo un análisis de sostenibilidad de nuestro proyecto y la incluyamos en la formulación del mismo. Pues debemos analizar aquellos factores que pueden comprometer la viabilidad futura de este proyecto. Quiénes son los que se van a encargar del proyecto al final, si habrá algún tipo de liderazgo por parte de los involucrados, los afectados o los beneficiados, a tal grado de que ellos puedan dar una continuidad de pequeña o gran escala. En muchas ocasiones, más de las que serían recomendables, los proyectos al terminar la financiación se mueren por falta de previsión de recursos para continuar, porque la entidad u organización que lo venía gestionando ya no puede o quiere seguir con él, porque los participantes ya no están motivados para continuar o porque las autoridades pues han demostrado un rechazo hacia el mismo y no están dispuestos a que continúe. Estas pueden ser algunas de las razones. Y también pues obviamente puede pasar o puede ocurrir que algunos tipos de proyectos no sean magnificados o pensados o suficientemente socializados para que este sea pues desarrollado, o sea, sea bien visto por toda la población o por todo el grupo involucrado en esto, y que ellos al final se enamoren verdaderamente de los proyectos y que quieran continuar con ellos, a pesar de que la continuación de muchos proyectos, dependiendo de la magnitud, va a depender de los recursos que necesitan para que el mismo sobreviva. Pero en comunidades donde los grupos organizados tienen un liderazgo bastante importante y que se apropian de los proyectos, estos proyectos simple y sencillamente se convierten más bien en una herramienta para que la comunidad tenga una vida totalmente diferente
y lo ven con buenos ojos el hecho de poderlos mantener con vida. Algunas más inconfesables: las políticas de apoyo, capacidades, aspectos tecnológicos, aspectos económicos, aspectos sociales, aspectos pues ambientales. Todos estos aspectos también pueden formar parte de las posibilidades de que un proyecto continúe o pues cese una vez que haya culminado, que no es obviamente lo indicado. Algunas causas más frecuentes de un mal diseño de marco lógico: pues la definición poco precisa de las personas beneficiarias y de los colectivos implicados, determinación de los problemas sin contar con los involucrados, o sea, llevar un proyecto a un lugar donde no conocemos verdaderamente las necesidades de esa zona en específico, se convierte en un riesgo total o un riesgo que nos puede llegar a un fracaso, ya que las personas van a tender a tener algún tipo de rechazo hacia este tipo de proyectos. Falta de justificación alternativa seleccionada. Una formulación de proyectos embudo donde todo tenga que pasar por un filtro muy reducido, donde la aprobación de ciertas situaciones, el hecho de cómo fluyen los recursos o cómo se autoriza el hecho de los recursos, eso podría generar esta situación embudo donde al final hay muy poco que hacer con muy poco resultado ante tanta información, ante tanta gestión y ante tantos recursos, pero si no está bien especificado de cómo se va a desarrollar, es muy probable que esto suceda. También el proyecto tiene 2 o más objetivos específicos, ¿no? Los indicadores no están cuantificados ni enmarcados en el tiempo. Hay indicadores que son necesarios analizar de cierta manera y pues definitivamente tienen que analizarse bajo un aspecto macro a micro y viceversa, ¿no? Dependiendo de la empresa que van a tener. Presupuestos sin solidez, valorar pues la viabilidad en el último momento y documentos de formulación difusos, confusos o poco articulados. O sea, una situación bastante complicada que puede generarnos un mal diseño del marco lógico y por ende un posible fracaso en nuestro proyecto. Pues hasta acá mi participación y esta ha sido pues nuestra exposición sobre el marco lógico en el tercer bloque. Gracias y buenas noches.